Muchas gracias Gaetano. Buenos días a todos, porque veo que la inmensa mayoría, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Chile, en fin, veo que la mayor parte de ustedes se encuentra en América, por eso buenos días, buenas tardes aquí en España. Bien, este es un tema, el tema que hablamos hoy sobre el apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgos, es un tema muy demandado, y además el hecho de la gran cantidad de personas que están conectadas hoy lo acredita, es un tema muy demandado. El apetito de riesgos es además un concepto muy controvertido, muy elástico. Vamos a intentar analizar un tema tan complejo y siempre debemos hacerlo, mi forma de verlo es tratar de hacerlo de una manera práctica, con ejemplos, que es como mejor se ven las cosas. También hay que empezar explicando que el apetito, como tal, es un concepto muy subjetivo. Tiene muchos componentes de opinión. Es la opinión de quien lo analiza. Lo mismo el apetito de riesgos que la tolerancia, que la capacidad. Y aquí tenemos un tema de la máxima elasticidad. Además, es difícil de medir. ¿Cómo medimos el apetito? Generalmente en términos monetarios, en límites económicos. Pero volvemos al tema subjetivo y entramos en el terreno de la estimación. Hablamos de un asunto que tiene más de filosófico que de matemático. Y aparte, estamos hablando de algo tan elástico, tan curioso como es el temor, como son los temores, los miedos de las personas o los miedos de las empresas. Dentro de eso, dentro de los temores, es donde se incardina, donde se encuadra la gerencia de riesgos y las decisiones que se toman en materia de gerencia de riesgos, entre otras las de apetito. Por cierto, hablando de decisiones, las decisiones personales de las empresas, las decisiones de los gobiernos, etcétera, ¿ustedes piensan que siempre son racionales, que siempre son meditadas, que obedecen a un concepto estructurado, bien fundado, analizado? Bueno, tengo malas noticias, amigos. Las decisiones que toman tanto las personas como las empresas, las organizaciones, los gobiernos, no siempre son racionales. Se supone que la racionalidad es una característica de los seres humanos, pero que no siempre vamos a encontrar presente en todas las decisiones. Desgraciadamente, esa es la realidad y me imagino que estarán ustedes de acuerdo conmigo. Bien, ¿de qué hablamos? Decía antes de temores, pero en realidad, más que la palabra temor, es la palabra incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué cosas nos esperan? Esa es la pregunta clave. Tratar de definir el futuro y ese qué pasará mañana si sucede tal cosa. Entonces, al hablar de apetito, damos un paso más allá e intentamos cuantificar ese límite de sucesos. ¿Qué sucedería si, cuál sería el valor económico? Cuantificar esas situaciones. Para que lo podamos ilustrar hoy, voy a intentar hacerlo de la manera más empírica posible y también a través de ejemplos reales. También utilizaré algún ejemplo inventado con el permiso de ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver definiciones. Hay muchos autores, muchas doctrinas, diferentes maneras de explicar el tema del apetito y sus condicionantes. Yo dibujo fatal, ahí a la derecha de la imagen ven ustedes lo que pretende ser un vaso. Disculpen, mis habilidades para el dibujo no son muchas, pero entonces abajo, en verde, tienen ustedes lo que sería el apetito. Luego hay una amplia franja de tolerancia y arriba estaría ya el límite de la capacidad. A partir de un determinado momento, el vaso se desbordaría con el líquido. Si prefieren verlo en términos de consumo de alcohol, si ese vaso fuera de una bebida alcohólica, cada persona tiene en la franja verde una cantidad de alcohol que puede beber sin ningún problema, se pone un poco más alegre y ya está. Luego hay una franja en la que la cosa empieza a hacerse demasiado divertida. Y luego ya arriba, en rojo, estaría la franja de la ebriedad.
ya la borrachera total, ya perdemos el control de nuestros actos y el alcohol nos impide. Bueno, pues esto es una imagen gráfica, intento que ustedes me sigan en la explicación de una manera muy simple de lo que sería el apetito. La decisión de la empresa, de sus gestores, por la cual se fija un máximo hasta el cual se van a arriesgar. Ese sería el apetito. Hasta aquí vamos a jugar. La tolerancia, bueno, pues una vez definido el apetito, se establece un pequeño margen o un amplio margen por arriba hasta el cual podemos ser flexibles en la asunción de riesgo. Y entonces la capacidad es cuando llegamos al punto de no retorno, cuando las cosas ya se van completamente y se convierten en una situación insoportable en la que ya se pierde el control. El riesgo es tan brutal que desborda ese vaso que he intentado dibujar en la pantalla, lo desborda y ya la empresa sencillamente sucumbe porque no puede soportarlo. El gráfico este del vaso no es real, no es a escala, es decir, el apetito puede ser más arriba, puede ser, no lo consideren en proporciones, es una mera imagen visual para que ustedes se hagan idea de dónde estarían los tres conceptos de los que hablamos. El apetito, lo que decididamente somos capaces de aceptar como riesgo, la tolerancia, el margen, y luego ya el límite máximo que sería la capacidad. Les voy a poner ejemplos de capacidad, pero el apetito, si hablamos de una capacidad 100, o sea, si todo se destroza a partir del valor 100, el apetito debería de estar en términos razonables entre 0,5 y 6. Es decir, el apetito tiene que ser prudente, tiene que ser meditado, tiene que ser analizado, racional, a pesar de lo que les decía hace un momento. Tiene que ser un apetito discreto. ¿Por qué? Porque precisamente el apetito es una herramienta de la gerencia de riesgos, la definición del apetito es una herramienta para prevenir que las cosas no se salgan de control. Es una herramienta de control, además, bastante sencilla de utilizar y bastante intuitiva. Después, por encima de ese 0,5 a 6% de apetito que estábamos diciendo antes, estaría la tolerancia en un rango más amplio, por encima de ese apetito. Hasta que ya esa tolerancia empieza a rondar los límites de la capacidad, los lugares donde ya la cosa se vuelve muy difícil de controlar. Además, el apetito y la tolerancia son muy subjetivos, muy opinables. También lo es la capacidad, pero la capacidad es un parámetro que encuentra más factores que lo miden y que lo tasan. La capacidad es algo que es el límite de aguante de la empresa, es decir, el punto en el que se rompe todo. Mientras que el apetito y la tolerancia son más flexibles en cuanto a su propia definición y a su propia manera de funcionamiento. Además, para complicar un poquito más las cosas, les tengo que decir que todos estos parámetros, el apetito, la tolerancia y la capacidad, evolucionan a lo largo del tiempo. Es decir, no son los mismos en todos los momentos de la historia de la empresa, sino que van cambiando según una serie de circunstancias internas y externas. Algunos de los elementos que modelan el apetito y que lo hacen cambiar a lo largo del tiempo son la disponibilidad de capital, cuánto dinero tenemos o a cuánto dinero podemos acceder, la experiencia mayor o menor que tengan los gestores, la madurez de la empresa en ese tipo de actividades, el precio de los seguros. Si los seguros son muy baratos, nuestro apetito debería bajar porque podemos transferir más riesgo a precios sensiblemente bajos. Si el precio es bajo, pues ¿para qué nos vamos a arriesgar y para qué vamos a mantener un apetito de riesgos? Lo transferimos todo a una compañía de seguros. La estabilidad económica, qué tan estable está la economía en ese momento, el que podamos encontrar subvenciones o apoyos del Estado, la situación de los clientes están felices, compran, la cosa va fluida o por el contrario los clientes están retraídos, los clientes están en crisis y no pueden comprar nuestros productos. El contexto geopolítico,
la situación política, las elecciones, la posible existencia de fenómenos terroristas, incluso la guerra, los bloqueos comerciales. El contexto geopolítico es un elemento amplísimo. Luego los impuestos. La situación de los impuestos en cada momento de la historia evoluciona y afecta especialmente a la capacidad y al apetito que podamos tener en cada momento. La habilidad de los competidores. Si tenemos unos competidores muy listos, que lo hacen muy bien y que son muy eficientes, lo nuestro es más difícil. Si por el contrario los competidores son torpes, nuestro apetito se puede lanzar porque tenemos un mercado por delante del que nos podemos aprovechar. Los tipos de interés, la modernidad o la obsolescencia de nuestros productos. Hay una larga lista, pero les he puesto unos cuantos factores aquí en pequeñito abajo de la transparencia para que estemos de acuerdo en la cantidad de elementos y factores que afectan a la fijación de ese apetito por parte de la empresa en cada momento de su historia. Permítanme ahora que pongamos un ejemplo ficticio. Imagínense que es una empresa que fabrica alimentos congelados. Vendemos mucho en Asia, Pakistán, la India, Bangladesh, Indonesia. Tenemos grandes beneficios y experiencia. Nuestros competidores son débiles y en este momento tenemos una clara oportunidad de abarcar nuevos mercados, de ampliar. Imaginen que estamos abarcando nuevos mercados en Tailandia, un país estable, con mucha población, con una economía saneada. ¿Qué riesgos estaríamos dispuestos a correr para ampliar nuestro negocio en Tailandia? Pero ahora otra opción. Si en lugar de en Tailandia la ampliación de nuestro negocio fuese en Afganistán, ¿cuánto riesgo creen que estarían ustedes dispuestos a tomar para ampliar mercados en Asia? Es bastante obvio, les he puesto un ejemplo muy sencillo, es bastante obvio que nuestro apetito en Afganistán, en este preciso momento de inestabilidad política, de grave ruptura de las instituciones, en Afganistán no querríamos tener ninguna exposición de riesgo, no tendríamos apetito. Me imagino que es bastante lógico de comprender que en Afganistán no querríamos arriesgar nada en estos precisos momentos. Mientras que en Tailandia, pues sí, en Tailandia estaríamos dispuestos a enviar productos, a contratar personal, a abrir cadenas de distribución. Es fácil entender este primer ejemplo, que como digo es ficticio. Vamos a ver ahora un ejemplo real. Esta es una empresa española, absolutamente real, que la mayoría de ustedes conoce. Luego les diré de qué empresa se trata. En el año 2019 facturó 840 millones de euros, o sea, una facturación interesante. Sin embargo, en 2020 ha caído un 25%, solo ha facturado 715. Tienen un empleado clave, que no es un directivo, es un empleado muy importante, pero que no es un directivo. Y ese empleado, solo él, gana 71 millones de euros al año. Además, esta empresa tiene acumuladas unas deudas de 1.200 millones de euros, o sea, deudas importantes. Los competidores son muy fuertes, están muy bien organizados. La directiva de nuestra empresa ha cambiado recientemente y además algunos de sus directivos del pasado han estado encarcelados por acciones ilícitas, por temas legales y concretamente por problemas con Hacienda, con el Tesoro Público. Entonces, esta empresa que les acabo de describir con estos 4 datos que tienen en pantalla, ¿qué apetito de riesgo puede tener esta empresa para el año 2021 y 2022? Si nosotros tuviésemos que darle un consejo a esta empresa, ¿qué le podríamos aconsejar en cuanto a riesgos? ¿Cuál debería de ser su apetito por el riesgo? ¿Qué les parece el ejemplo? Bien, les voy a decir qué empresa es. Es muy fácil y con la siguiente imagen lo van a ver enseguida. Es el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, tengo que explicarles que no me gusta nada el fútbol, que además no tengo ni idea de cómo funciona ese deporte, pero sí que sigo la evolución por la prensa. Y además lo que veo es absolutamente irracional. ¿Cómo se puede tener a un empleado, que me refiero a Lionel Messi, y discúlpenme los que me escuchan desde Argentina, pero cómo se puede tener a un empleado que gana 71 millones, es decir, el 10% de la facturación
o más se lo lleva solamente esta persona, por muy valioso que sea y por mucha contribución que tenga para la empresa, para el club. Además, Messi, según tengo entendido, ahora en el PSG, en el Paris Saint-Germain, va a cobrar solo 31 millones, es decir, ni la mitad de lo que estaba cobrando en el Barcelona. En fin, perdónenme por un ejemplo tan llamativo, discúlpenme si alguno de los que nos escucha hoy es seguidor del Barcelona, no tengo nada en contra ni a favor de ningún club de fútbol, pero el apetito de riesgo en 2021 y 2022 del Barcelona debería de ser moderado, deberían de tratar de contener el gasto, deberían de intentar hacerle frente a esa enorme deuda de 1.200 millones, porque la estabilidad de todo el club puede depender de que los acreedores el día de mañana se cansen. No insistiré más con el ejemplo porque creo que es suficientemente gráfico y espero que les sirva de ilustración, que es lo que pretendía al proponerles este ejemplo. Bien, ahora veamos otra empresa, una empresa que fabrica maquinaria, varios departamentos, investigación y desarrollo, fabricación, comercialización, los de comunicación y marketing, relaciones públicas, propaganda, finanza, manejo de recursos humanos, legal, alta dirección. Varias preguntas. ¿Ustedes creen que todos los departamentos de esta empresa tienen visiones compartidas, que piensan en lo mismo? Pues desgraciadamente, amigos, en la vida real cada departamento tiene sus prioridades. Investigación busca fondos, busca ciencia, busca la exploración. Fabricación busca estabilidad, máquinas nuevas. Comercialización, por supuesto, bajar los precios, subir las comisiones, ganar mercado, aunque sea de forma agresiva. Mientras tanto, comunicación y marketing lo que quiere es más presupuesto, más presencia, más posicionamiento de marca. Finanzas quiere control del gasto, planes y estabilidad. Recursos humanos busca seguridad, el largo plazo, los costes, la fidelidad. Legal busca el cumplimiento. O sea, cada uno de los departamentos buscan un fin. Claro, no están alineadas. Es decir, todo el que haya tenido alguna experiencia empresarial sabe que no hay un alineamiento y que cada actor busca unos objetivos ligera o diametralmente distintos. Por cierto, ¿dónde ubicamos en este esquema a los gerentes de riesgos? ¿En qué departamento los alineamos? Generalmente suelen estar en finanzas, en legal, a veces en marketing y comunicación. Desde luego, el consejo, que algunos me pueden haber oído ya alguna vez, el consejo es que el gerente de riesgos y su departamento dependa lo más alto posible en la estructura de la dirección, a poder ser de la gerencia, de la dirección general. Pero bueno, lo que estamos tratando de ilustrar es que cada uno de los departamentos tiene unas prioridades y que parece un caos irresoluble. Bueno, casi, pero no. Hay varias funciones y la clave de todo esto es la armonización. Definir el desarrollo, comunicación, que haya una fluidez, que estén todos supervisados y que ese caos se pueda ordenar. Y esa es una de las misiones, en principio, de la gerencia general, pero en particular con el apoyo de nuestra disciplina, de la gerencia de riesgos, ¿vale? Y además, esa armonización, ese ordenar el caos, hay que hacerlo a lo largo del tiempo, porque como hemos visto antes, hay varios factores internos y externos que hacen evolucionar el apetito por el riesgo en cada momento. Por lo tanto, los rangos de preferencias también irán fluctuando a lo largo del tiempo, ¿vale? Una pregunta un poquito macabra. ¿Cómo mueren las empresas? ¿Por qué mueren las empresas? Bueno, pues en principio cuando los gerentes no consiguen ordenar ese caos de distintas visiones. Les puedo hablar de mi experiencia. Yo he vivido desde dentro la desaparición de 3 grandes aseguradoras. Les he puesto aquí los logotipos. Alliance Insurance Group, un grupo británico, en los años 80 desapareció. Winterthur desapareció en la década de los 2000 y la compañía norteamericana Chartis
que desapareció en 2012. Son 3 ejemplos, pero les voy a explicar un poco por qué mueren las compañías de seguros. Fundamentalmente por falta de alineamiento. Ventas exige mejores precios. La gerencia deja hacer, no escucha a los técnicos. Se produce un boom de operaciones. Todo va genial, se crece, aquello va fantástico, pero el margen de beneficio cada vez es más pequeño. La cosa se precipita, las señales de alarma llegan, pero es demasiado tarde. Hay poco control interno y poco compliance. Hay una insuficiencia grave de las reservas, cae la rentabilidad, entramos en pérdidas, la autoridad de control llega, tarde, pero llega. A veces no hace falta ni que llegue y finalmente se produce la bancarrota. Ya, como les digo, en mi vida profesional he tenido desgraciadamente 3 de estas crisis en 3 modelos de empresa distintos, una británica, una suiza y una norteamericana. Bien, discúlpenme por esta referencia tan expresa a mi vida profesional, pero da igual que la empresa sea una compañía de seguros, que sea un banco, una empresa de edificación, un fabricante de plásticos, es lo mismo. Lo fundamental, el problema clásico y común es la falta de alineamiento, la debilidad del liderazgo, el abandono de tareas vitales por parte de la alta dirección. Y entonces eso produce una serie de fallos que conducen al desastre. Precisamente de lo que hablamos hoy es del apetito de riesgos, solo que lo estamos haciendo de una manera indirecta. Si la gerencia no controla el apetito de riesgos, la cosa se va de manos y termina en fracaso, termina en quiebra. Bien, para compensarles, hemos hablado de casos de fracaso, discúlpenme, vamos a ver un caso de mucho éxito, de mucho apetito. Un gran caso, Elon Musk. Seguramente conocen ustedes a este señor. No estoy seguro de que sea un ejemplo perfecto, pero nos puede servir para ilustrar de lo que hablamos hoy. Este señor es sudafricano de nacimiento, pero su madre canadiense, su padre norteamericano, le hacen tener 3 pasaportes. Nació en junio del 71, desde muy chiquitito, con 9 o 10 años, ya era programador. Tuvo un primer programa de ordenador que consiguió vender a los 10, 11, 12 años. También tenía un problema de pocos amigos en el colegio, le maltrataron, decidió aprender karate para defenderse. A los 15 asiste al divorcio de sus padres. Con 17 años en Sudáfrica le toca hacer el servicio militar y pensando que eso no le va a aportar nada, con 18 escapa con su madre a Canadá. Pero eso sí, eran sumamente pobres. Dormían en el suelo y entre sus pocas pertenencias dicen que se encontraba una alfombra sobre la que dormían y un ordenador. Fíjense el enorme apetito de estas personas que son capaces de marcharse de Sudáfrica a Canadá. Con 22 años, Elon Musk consigue una beca Wharton en Pensilvania para estudiar economía. Luego, con 25, también se doctoró en Stanford. No acabó el doctorado. Monta una empresa que se llamó Netscape. Ahí ya aparecían algunas de sus características. A pesar de su ambición y de su enorme apetito, era tímido, sumamente tímido. Con 26 estudia física. Con 24 monta una empresa que se llamó Zip2 y otra que se llama X. Y con 29 ya se hace millonario. Bien, una trayectoria de ambición, de apetito y de éxito. Se hace millonario con 29, la empresa X se fusiona con Confinity, en pocas semanas consiguen 100 millones de financiación a través de Deutsche Bank y Goldman Sachs, llegan al millón de clientes rápidamente. Fíjense qué cantidad de apetito, qué ambición. Se casa, Elon Musk se casa y se va de viaje de novios a Australia y durante el viaje lo destituyen de la empresa que dirigía, casi lo expulsan. Tiene que volver precipitadamente de su viaje de novios, fíjense qué faena, qué revés que le da la vida, pero continúa invirtiendo y se convierte en el mayor accionista y transforma aquello en X.com. Pero la cambia de nombre y le da el nombre de su principal producto, PayPal Incorporated. Con 30 años cotiza en bolsa, la facturación está ya en 240 millones, eBay quiere comprar a toda costa PayPal, les ofrece mucho dinero,
pero no lo aceptan. La oferta parecía estar en el rango de los 500 millones de dólares, espera, aguanta y en julio de 2002 eBay triplica la oferta. Imagínense el apetito que tenía eBay por comprar PayPal. Necesitaban un medio de pago para las transacciones en Internet. Lo necesitaban como fuera. Por lo tanto, triplican el precio y finalmente la operación se vende por 1.500 millones de dólares, de los cuales el 12% le corresponden precisamente a las acciones de Elon Musk, que se embolsa directamente 180 millones de dólares con esta sola jugada. Y ahí lo que les he puesto en rojo es cómo los invierte. Invierte 100 millones en SpaceX, su sueño espacial, 70 millones en Tesla y 10 en SolarCity. Estas son las tres empresas con las que continúa. Con 31 lanza la exploración espacial, con 37 tiene un contrato con la NASA para hacer envíos de material a la estación espacial y lo hace mejor que el transbordador de la propia NASA. El objetivo es hacer 12 viajes dividiendo por 100 el coste de cada viaje. Fíjense qué enorme apetito, qué capacidad de riesgo, de aventura. Con 32 monta AC Propulsion y ya consigue tener un coche eléctrico que es capaz de recorrer 300 kilómetros con una recarga. Le ofrecen la compra de AC Propulsion, pero no la vende. No es que les falte apetito, no, es que les sobra ambición. Elon Musk, Tesla, piensan construir en un coche eléctrico y venderlo en masa. Yo creo que ahí tienen demasiado apetito por el riesgo, infravaloran los riesgos y planean gastarse 25 millones de dólares, pero al final se gastan 140. O sea, es un error de cálculo del 500%. Bien, Martin Eberhard, uno de los socios desde el principio de Elon Musk, falsea las cuentas. Esto lleva a una bancarrota. Al final lo que hacen es montar Lotus, con piezas de Lotus, en un concesionario de Ford, consiguen montar unos primeros coches eléctricos a $100.000 cada unidad. Con 39, Elon Musk le compra una vieja fábrica de millones de metros cuadrados, la fábrica de Nummi, a General Motors y a Toyota. Básicamente era chatarra aquella fábrica, pero bueno, ahí piensan montar, es donde han montado una de las fábricas principales y más modernas de Tesla. Les hacen la guerra los competidores, les hacen la guerra, les boicotean los componentes, pero finalmente consiguen sacar, cuando Elon Musk tenía 41 años, el Model S, que ya abarca de 300 a 400 kilómetros con una sola recarga de las baterías. No hay ningún otro fabricante capaz de ofrecer eso. El apetito desmesurado y los enormes riesgos que Tesla ha venido acometiendo se ven recompensados. En fin, hay una cantidad de novedades. Con 45 lanzan el autopilot, el coche conduce solo. Con 44 lanza Elon Musk un nuevo proyecto, Starlink, que va a ser está haciendo ya prácticamente, ya funciona, es una constelación de satélites para telecomunicaciones instalados en órbita alrededor de la Tierra. Con 49 años, es decir, el año pasado, Elon Musk consigue llegar al primer millón de coches vendidos. Posiblemente estén ustedes pensando que yo admiro a Elon Musk. Pues sí, es cierto, tiene una trayectoria admirable. Pero mi principal argumento al traerlo aquí hoy es el apetito por el riesgo. Básicamente su falta de control, la falta de cálculo, o dicho de otro modo, la improvisación. El capital de Tesla controla a Elon Musk solo el 22%, pero cada vez que habla en público hace bajar el precio de las acciones. Y lo peor es que los pedidos de vehículos en todo el mundo bajan. ¿Qué es lo que yo admiro más? Pues vean, todos los fabricantes de coches, cualquier marca, Mercedes, BMW, Chevrolet, Ford, cualquiera, han tenido que pasarse al coche eléctrico precisamente por la presión imparable de este hombre, de este señor. Bueno, pues eso lo admiro. Y de una situación inicial muy precaria, de pobreza, este señor posiblemente sea, si no el más rico del planeta, uno de los más ricos. Es decir,
por salirnos de este protagonismo, de este protagonista que les he venido contando un poco su biografía resumida en grandes saltos. ¿Qué lecciones de apetito, de riesgos podemos extraer? Bueno, la suerte, el azar, intervienen en el éxito. Claro que sí, hay que tener suerte, hay que planear, hay que tener iniciativa, hay que tener un plan y seguirlo, hay que ser disciplinado, hay que ser coherente, pero además hay que tener suerte, porque el factor de riesgos es aleatorio y eso hay que considerarlo porque es fundamental. Elon Musk es un verdadero desastre. Cada vez que habla, Tesla tiene problemas. De hecho, han tenido bancarrotas evitadas in extremis, pero finalmente puede la ambición y puede el liderazgo. Y también tiene que haber muy buen control interno, que seguramente lo hay, para enderezar todo esto y que la cosa vaya tan bien como está yendo. Otros protagonistas de esta historia, bueno, todos los fabricantes clásicos de automóviles, desde BMW a Mercedes, Valeo, Ford, etcétera, le han hecho el boicot absoluto a Tesla. Sin embargo, han sido vencidos y no les ha quedado más remedio que pasarse al coche eléctrico de manera precipitada y desordenada. Yo creo que es un buen ejemplo pensando desde el punto de vista de los riesgos y de la apetencia por ellos. Parece que nos hemos salido un poco del tema del apetito, no es así. Elon Musk ilustra, en mi opinión, tanto en positivo como en negativo, el tema del que estamos tratando. Porque además hay muchas otras definiciones formales de apetito. El apetito explícito, aquel que se declara. El implícito es el apetito de riesgos que no se declara pero que se toma. Es decir, muchas veces las empresas toman mucho más riesgo de lo que piensan o de lo que explican que van a tomar. Luego está la aversión al riesgo o la afinidad. Hay empresas más conservadoras y hay empresas que son más arriesgadas. También la capacidad de asunción. ¿Cuánto somos capaces de encajar? ¿Cuántos golpes nos va a dar la vida y la economía y vamos a mantenernos firmes y seguir en nuestra lucha? El apetito óptimo es como el santo grial, es algo dificilísimo de alcanzar. Ese cálculo perfecto racional, superanalítico, en el que llegamos a un apetito perfecto para nuestra empresa en esas circunstancias, en ese mercado concreto. Las imágenes que les pongo son de apetito desmesurado o de falta de apetito, porque el apetito es así, es algo complejo. Vamos a hacer unos pasos lógicos, aunque no es una lista exhaustiva. Primero hay que tener una definición de los valores y comunicar esos valores. Luego hay que dejar muy claro y que cale en toda la organización cuál es nuestra misión. Luego hacer un buen DAFO, hacer un DAFO realista y además revisarlo periódicamente. Fijar la estrategia de la empresa a largo, a medio plazo y también a corto. Ver la sostenibilidad de nuestro negocio, incluyendo finanzas, los recursos humanos, el medio ambiente, etcétera. Analizar detenidamente nuestros procesos y nuestra capacidad de innovación, la financiación y las dependencias financieras, los aspectos legales de nuestro entorno, los temas políticos, las licencias, los asuntos regulatorios, el análisis de riesgos. Estos 10 puntos que les pongo aquí son meramente ilustrativos. No implican ni mucho menos ni orden de los pasos ni que sean los únicos pasos. Es solamente una referencia ilustrativa. ¿Vale? Claro, aquí lo que les pongo es un clásico mapa de riesgos. En horizontal tienen el impacto, es decir, la cantidad de coste que una determinada cosa tiene. En el vertical tienen ustedes la probabilidad. En ambos casos tienen de pequeño a grande. Entonces tendremos tres franjas. Una franja verde en las que nos afectará poco, una franja naranja en la que ya la cosa empezará a ser más seria y una franja roja en la que será ya prácticamente insostenible. Bueno, pues esto es lo mismo de lo que venimos hablando. El análisis de riesgos nos conduce a una valoración cuantitativa y la inmensa mayoría define estas tres tipologías en función de la intersección entre el impacto y la probabilidad. Es el llamado mapa de color con sus tres mapa de calor con sus tres colores clásicos, ¿vale? Pues con este gráfico estamos definiendo a la vez la mayor aceptabilidad de los riesgos. Es decir,
el apetito y la tolerancia respectivos para cada situación de impacto con probabilidad. Para simplificarlo, en el borde superior derecho tenemos la intersección del máximo impacto por coste y la máxima probabilidad por frecuencia. Estos riesgos son los peores y, por tanto, los más distantes en nuestro apetito. Dicho de otro modo, aquellos en los que nuestro apetito será menor. Por el contrario, en la esquina inferior izquierda tenemos el rasgo contrario, aquellos temas en los que nuestro apetito por el riesgo será mayor. Y en la diagonal central en naranja tendremos riesgos intermedios. Otra forma de ponerlo sería este otro gráfico en el que no me voy a detener, lo tienen ustedes en la presentación y la pueden ver tranquilamente a través de YouTube o solicitarla a la escuela. Lo importante es que vayan ustedes viendo que el apetito es una burda definición que nos sirve para identificar aquello que la empresa y sus gestores están dispuestos a asumir. Aquellos temas en los que la incertidumbre de la empresa es posible soportarla sin mayor problema. La tolerancia sería una frontera entre unos tipos y otros. Y la capacidad es la que mejor se explica con una valoración numérica. Ahora voy a utilizar una clasificación comúnmente aceptada en la industria, que es la del EBITDA, fijando los temas de peligro, los temas de riesgo y el apetito en relación al EBITDA, a los beneficios antes de impuestos. Y haremos una tabla con 3 rangos de valores orientativos, donde se intersectan el impacto y la probabilidad si es menor o igual al 0,5% del EBITDA, estamos en un terreno de apetito claro. Traducido, la materialización de este tipo de riesgos no nos afectará al curso normal de nuestra empresa y los podemos soportar con facilidad y sin mayores dificultades. Estaremos entre el 0,5 y el 3% de EBITDA en la franja de tolerancia. Hay un apetito de riesgo claro, pero eso ya ralentizaría las actividades de nuestra empresa durante un periodo de tiempo significativo. Tendríamos a lo mejor afectación en varias zonas geográficas no muy extensas o de poca relevancia. Se puede soportar, pero ya no es leve. Y todo lo que supere el riesgo por encima del 3% del EBITDA significa que debemos estar en una completa negación al riesgo. No debemos tener apetito por ese tipo de riesgos, porque ahí estaremos ralentizando actividades durante un periodo demasiado prolongado de tiempo o en áreas o ubicaciones geográficas demasiado amplias. Es decir, no se puede soportar y ese riesgo o se transfiere, por ejemplo, mediante pólizas de seguro, o se eliminan los factores que lo causan, porque si no, ese riesgo es demasiado peligroso para la continuidad de la empresa. Tomen estas 3 franjas del 0,5, el 3 y por encima del 3 como las franjas en las que estaría más o menos si lo referenciamos contra el EBITDA, contra el beneficio antes de impuestos, la apetencia de riesgos para muchas empresas en general. Por supuesto, esto cambia. Si la empresa tiene una capacidad enorme financiera, porque tiene mucha plata guardada en un cajón y puede disponer de ese dinero con facilidad, el riesgo aumentará y podrá subir este margen del 3% por encima, a lo mejor hasta el 6%. Es decir, no se trata de parámetros absolutos, son meras referencias y eso es lo que quiero que tengan claro. Algunas referencias que les puedan servir, que les puedan dar un margen. Por supuesto, si Tesla hubiese tomado esta tabla de referencias, los riesgos que estaba tomando superaban con muchísimo, el 3% de su EBITDA y solamente una gran apetencia de riesgos le puede permitir a una empresa como Tesla lanzarse a tanta aventura. Pero amigos, siendo conscientes de que eso incorpora unos riesgos, de que eso ha llevado, como les he dicho antes, a varias bancarrotas en varias ocasiones que han podido evitar in extremis, pero que les ha llevado varias veces a la quiebra. Imaginen que la empresa, otra empresa distinta, tiene un presidente completamente loco
que toma decisiones basadas absolutamente en la soberbia, como pudiera ser el caso de Tesla o de cualquier otra, si su presidente o máximo ejecutivo se llamase Donald Trump, por situarles en un ejemplo verídico. Trump, antes de ser presidente de los Estados Unidos, llevó 3 veces a la quiebra completa las empresas de su grupo por falta de comprensión del riesgo y por decisiones basadas básicamente en la testosterona. Afortunadamente su padre tiene mucho acceso al capital, su padre es multimillonario y el padre del señor Trump le sacaba del apuro cada vez. Es decir, esto son cosas relativas. Por complicar un poco más el modelo, los umbrales del apetito, de la tolerancia al riesgo, de esa capacidad, fluctúan a lo largo del tiempo por una serie de motivos internos. A medida que la empresa se hace mayor y más fuerte, pues tiene más recursos propios, más finanzas, puede ser más osada, puede ser más atrevida en sus decisiones. Por el contrario, si la empresa es muy joven, está recién montada y tiene pocos recursos, necesariamente debe ser más cautelosa, como supongo que estaremos todos de acuerdo. También, con motivos internos, tenemos la disponibilidad de una red exclusiva o de una ventaja determinada que los competidores no pueden igualar. Es, por ejemplo, lo que le sucede a las farmacéuticas con las vacunas para el COVID-19. Les permite esa ventaja estratégica desafiar y ser muy atrevidas, desafiando a los gobiernos más poderosos del planeta y subir los precios sin ningún tipo de temor. Bien, esas son de tipo interno. Veamos algunas de tipo externo. El acceso fácil al capital, los tipos de interés baratos o muy bajos, la progresión de ventas. Nuestro producto se vende maravillosamente. Tenemos una demanda excepcional. Nuestros clientes desean comprar nuestros iPhones al precio que los pongamos. La gente hace fila por comprar nuestro producto. También hemos hablado antes del azar, de la buena o la mala suerte. Los principales competidores, si en un determinado momento tienen problemas los competidores y dejan de funcionar, para nosotros se abre una fantástica oportunidad y podemos asumir un nivel de riesgo algo superior. La situación geopolítica, de la que también les he hablado antes, y de su tremenda importancia. Es decir, hay un montón de factores internos y externos que intervienen en la fijación del apetito en cada momento. Claro, llevamos hablando mucho rato de apetito y no me puedo resistir a hacer una comparación entre el apetito por el riesgo y el apetito por la comida, porque en el fondo son muy parecidos, son muy parecidos. Seamos conscientes de que nuestras posibilidades metabólicas nos permiten comer más o comer menos porque las calorías se nos acumulan y engordamos. Y eso empeora nuestra salud. En fin, no me extenderé porque es muy parecido. Tenemos que tener un apetito adecuado a nuestras circunstancias. Controlar el apetito. Bien, y aquí EALDE me pidió que este fuese un webinar muy práctico, que fuese eminentemente ilustrativo y práctico, y por eso les voy a hablar de algo que está de viva actualidad en 2021. ¿Qué opinan ustedes de la retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán y de la cadena de acontecimientos que se están produciendo? ¿Ustedes piensan que se calcularon los riesgos adecuadamente? ¿Que el apetito se tomó de una manera correcta? ¿Lo está haciendo bien Joe Biden? Bueno, yo creo que Joe Biden está haciendo lo que puede con una situación que se ha encontrado encima del tablero. No se trata de política ni de temas de opinión, ni de que me guste más un político u otro. La guerra siempre ha sido un tema de riesgos y de análisis. El libro El arte de la guerra de Sun Tzu, que tiene más de 2000 años, ya decía que la mejor batalla es la que se gana sin combatir. Y está claro que George Bush no leyó ese libro y se metió en el fango de Afganistán. Se han gastado billones de dólares. No solamente Estados Unidos, sino también países como algunos de los de ustedes. ¿Ha servido para algo toda esa inversión en Afganistán? Y la culpa no es de Biden, que ha decidido parar. No, Biden trata de ordenar. Yo creo que la culpa es más bien de quien ordenó buscar a Bin Laden en el país que no era, porque Bin Laden luego se supo que estaba en Pakistán, en el país de al lado.
Desgraciadamente han muerto miles de personas y ahí, por cierto, tengo que incluir 102 militares de mi país, 102 militares españoles, pero han muerto miles de personas y 3.000 militares norteamericanos, aparte de muchísimos heridos, muchísimas personas de Inglaterra, de Canadá, etcétera. Bueno, es una guerra fallida, es un caso de mal cálculo del apetito de riesgos aplicado al tema de la guerra, al tema militar. Mi modesto resumen es que Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre, estaba en estado de shock y tomó decisiones. Una pregunta, ¿es apropiado tomar decisiones cuando uno se encuentra en estado de shock? No lo hagan. Jamás tomen decisiones en estado de tensión, en estado de shock. Busquen un momento más relajado para tomar las decisiones de su vida personal o de su vida profesional. No se evaluaron los riesgos, no se evaluaron, no se hizo un análisis racional, se pensó que sería una tarea fácil y rápida, que se conquistaría Irak, se conquistaría Afganistán y que aquello sería muy fácil, y entonces, bueno, tampoco decidan nunca basándose en la soberbia ni en la superioridad. Los cálculos financieros y además los cálculos de vidas humanas estaban completamente equivocados. Por favor, traten en los negocios de evaluar adecuadamente los costes. Y si acaso, sean un poquito pesimistas, sean razonablemente pesimistas, pero sobre todo no sean optimistas, porque si son optimistas se equivocarán demasiadas veces. Y siendo un poquito pesimista, tiende uno a equivocarse menos. Aparte, en el caso de Afganistán, se ignoraron los datos históricos, se ignoraron, porque en ese mismo lugar, en Afganistán, casi fracasó Alejandro Magno, fracasó Inglaterra y la propia URSS, los soviéticos, habían fracasado en el mismo lugar. Y encima, Estados Unidos no había sacado enseñanzas ni conclusiones de Vietnam, de las que debería haber sacado enseñanzas. Es decir, todo esto conduce a que calcularon muy mal su apetito. Aquello de Afganistán ha sido un pozo sin fondo, como decimos en España, un auténtico pozo sin fondo imposible de llenar con dinero. La única decisión posible, que yo aplaudo, era asumir pérdidas y retirarse, porque los recursos del tío Sam son muy importantes, son muy fuertes, le permiten salir airosos. ¿Recuerdan lo que decíamos de que el apetito está condicionado por la capacidad y los recursos que uno tenga? Pues sí, la fuerte capacidad económica de los Estados Unidos les da más margen de error, pero su apetito de riesgos ha sido del todo inadecuado, a pesar de que su capacidad era alta. Por eso la tolerancia, su tolerancia al riesgo, ha durado 20 años, 3.000 muertos y muchos billones de dólares. Fíjense cómo estoy volviendo a nuestros temas de la conferencia de hoy de una manera indirecta. Bueno, es la tumba, el cementerio de los imperios, que ya existe mucha literatura al respecto, pero es sorprendente que con toda esta información disponible, se hayan cometido tantos errores en cascada y además sorprende que los gobiernos de países de la Unión Europea, gobiernos tan serios como el de Inglaterra, Canadá, por supuesto España, Colombia y muchos otros países de América Latina hayan caído en esta trampa y nadie se haya preguntado si estábamos haciendo lo correcto y ahora tengamos que asistir a la bochornosa situación que estamos viendo. Ojalá que esto sirva para sacar conclusiones para el futuro. ¿Les parece un caso apropiado de gestión de riesgos? Yo creo que claramente lo es. Creo que claramente lo es. En fin, espero que esta charla, y discúlpenme por haber ido un poco deprisa, espero que esta charla de hoy haya servido para dejar un poquito más claros los conceptos de apetito de riesgo. Por favor, cualquier cuestión, cualquier pregunta a través de ALDE, con mucho gusto haremos llegar sus comentarios y los contestaremos. Para quienes deseen profundizar, mi mejor consejo es que sigan el curso de gerencia de riesgos que imparte EALDE, precisamente. También desde EALDE, si ustedes lo solicitan a la escuela, les podemos hacer llegar algunos trabajos o material y documentación sobre temas de apetito de riesgos. Por favor, pónganse en contacto con la escuela. Y poco más por mi parte. Hasta la vista
dar las gracias al equipo académico, de administración y al equipo técnico de EALDE por hacer posible nuestro webinar de hoy y, por supuesto, a todos ustedes por su amable atención y por su masiva presencia. Creo que hemos estado en números muy, muy altos de personas conectadas en el día de hoy y les agradezco mucho su confianza. Poco más. Gaetano, si eres tan amable, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariano, por tu presentación. Gracias. Muy práctica y con ejemplos muy didácticos. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Como señalaste, hemos tenido una audiencia bastante alta y invitarlos a que puedan dejar sus preguntas para nosotros después recopilarlas y enviárselas nuevamente vía correo electrónico. Recordarles también que el día de mañana van a recibir un correo electrónico con la grabación también completa del webinar de hoy. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Mariana, nuevamente por la presentación y muchas gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias a todos. Disculpen, las preguntas que puedan hacer las contestaremos desde la escuela todo lo más rápido que podamos, pero sin duda máximo 24 48 horas. Muchísimas gracias a todos y buen día.